Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información y también en ambiente digital, porque en este momento estamos en cualquier parte del mundo a través de nuestro Facebook Live y nuestras opciones para vernos en diferido en nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube y nuestra página web. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos, como siempre, con la presencia de Carlos Uzcategui en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, habla Ernesto Peralta y por supuesto dándole la bienvenida al programa Siempre Venezuela Radio a nuestra audiencia que nos sigue día a día. Bueno, las caras del horror. Hay días de días que al régimen de facto se le da por mostrar su peor rostro. Así Y es. hoy es uno de esos días. El abogado Joel García denunció que el estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez, lo torturaron y lo obligaron a acusar a Carlos Salazar y Carlos Julio Rojas de planificar la colocación de explosivos en una autopista de Caracas. Este lunes, en la noche, como siempre lo hacen, a trastienda y escondida, Álvarez fue presentado en los tribunales en donde se le acusó de delitos de conspiración y asociación. Se le asoció en el caso de los 6 sindicalistas condenados a 16 años de cárcel: Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez. Aquí en la jueza Glendy Duque sentenció a 16 años de prisión. Álvarez también denunció que lo robaron, pues no aparecen sus pertenencias, moto, reloj, cadena en el acta de aprehensión. Los funcionarios que lo torturaron fueron señalados por el muchacho con nombres y apellidos y características fisonómicas. Y esto es una situación de verdad bastante lamentable que nos demuestra el rostro feroz que tiene el régimen cuando quiere involucrar a alguien en un delito, Carlos. No, y lo lamentable del caso es que ya nosotros sabíamos que el tema de Carlos Salazar, igual que José Patine, los iban a involucrar tarde o temprano, porque tú sabes que ellos fueron los precursores de todas estas marchas, pero con mucha razón. Ahora, en el tema de este joven estudiante de antropología es bastante lastimoso, bastante delicado, porque yo lo que busco es en qué forma o estarían él copartícipe en el tema de los sindicalistas que están condenados a 16 años. Los conoce de vista, trato y comunicación, cómo los intersectan en el aspecto de cómo lo involucran con este hecho. Son familia, son amigos, es decir, tal como lo hemos dicho y tú lo estás comentando, el gobierno hace lo que le da la gana. Bueno, se inventaron una historieta en relación a este tema. Así es. Fíjate que la acusación contra Salazar y Rojas fue obligada, según Álvarez, le hicieron grabar un video en donde él dice que Carlos Salazar lo invitó a colocar explosivos en la autopista Valle Coche y Carlos Rojas era quien lideraba el cierre de calles y manifestaciones en la parroquia La Candelaria. El periodista y activista político denunció la semana pasada un intento de encarcelamiento en su contra por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Es decir, le buscaron la vuelta, detienen a este muchacho y montan toda una tramoya para vincularlo al caso de los 6 sindicalistas detenidos, abriendo el compás y abriendo la perspectiva de más detenciones. Ayer decían los analistas que pude leer que era el inicio de una nueva época de persecución por parte del gobierno que generalmente coincide con los temas preelectorales, Carlos. Por supuesto que eso iba a ser. ¿Te acuerdas que también la semana pasada cerraron otra emisora más en el estado Táchira? ¿Te acuerdas que lo hemos venido conversando? Van a haber nuevo cierre de televisoras regionales, Alan, ya eso está confirmado, ya es un hecho. Estaremos muy pendientes de lo que pasará, sobre todo en el estado Portuguesa, en el estado Táchira y en el estado Zulia, porque muchos de estos alacrancitos o enchufados creen que son intocables, pero resulta que siempre los van a tocar.
Bueno, en la misma onda de la violación de derechos fundamentales, detuvieron al hermano del Pollo Carvajal, en el estado Eduardo Monagas. Carvajal, quien fue detenido según lo denunció Iraíz Carvajal a través de redes sociales, su hija. Eduardo Carvajal fue detenido por 8 hombres fuertemente armados y ella ha hecho un llamado al gobierno de facto para saber el paradero de su padre, el cual fue llevado desde el estado Maturín, desde la urbanización Las Cayenas en Maturín, estado Monagas. La hija de Eduardo Carvajal detalló que los hombres llegaron a la casa de su papá y se lo llevaron diciéndole que el jefe quería hablar con él. Sin embargo, no mencionaron quién era el jefe, ni tampoco cuál sería el tema de conversación, y mucho menos se identificaron. Es obvio, no hay que ser un gran analista político para Para entender. entender que este es un mensaje al Pollo Carvajal. Sí, porque todavía el pollo no ha cantado la zona tal como ha pasado. Que por cierto, en un pequeño, muy pequeño video, creo que te lo envié si no me equivoco, el pollo estaba muy enfermo, algo le pasó en una crisis hipertensiva en los Estados Unidos. Bueno, la situación es que esos dos hechos, el hecho de la detención del estudiante John Álvarez, el hecho de la detención de Eduardo Carvajal, configuran lo que es el Estado, el régimen de facto, un gobierno persecutor, un gobierno violador de derechos humanos, que a pesar de estar hasta aquí con el tema de la investigación de derechos humanos por parte de la Corte Penal Internacional, sigue agregándole rayas al tigre y sigue generando situación de verdad de bastante pesar en la familia venezolana. Eh, ahora, por el lado de Carvajal, son delitos de sangre, o sea, por el hecho de llevar el apellido Carvajal, ahora todos, incluyendo el señor que fue detenido, todos los que llevan el apellido Carvajal son sospechosos o son víctimas de violación de Estado de Derecho. Y el estudiante Álvarez, por favor, han creado un delito alrededor de él que sabemos que en Venezuela estas acusaciones tratan y tardan mucho tiempo en dilucidarse y este pobre joven va a pasar varios meses en la cárcel por una cosa de la cual él no tiene ni el menor conocimiento. Le armaron un expediente Una a, parafernalia, un teatro más. claro, a otras 2 personas más que no tienen nada que ver con esto, con la actuación delincuencial que el Estado pretende crear, pues no son otra cosa sino defensores de derechos humanos y sindicalistas que exigen, lógicamente, la defensa de sus derechos, porque para eso son sindicalistas. El ¿No? Y gobierno el bravo, pretende que tengamos un país callado, Carlos. callado, arrodillado. Fíjate, Alan, eso está pasando actualmente hasta en los sindicatos petroleros. Pronto tendremos noticias de otros detenidos por el sector petrolero porque a ellos están siendo más vulnerados ahora, no les están pagando aparte de todo las horas extras. Y muchos creen que es porque Chevron está en Venezuela les están pagando todo. No, Chevron es una pequeña parte productiva, pero no está haciendo la mella completa económica o financiera hacia los trabajadores petroleros. Y es decir, que la estatal PDVSA está por debajo del suelo, Alan. Bueno, y la gente sigue exigiendo derechos, Carlos. O sea, si tú le violas Claro, los derechos, o sea, nada peor para un trabajador que le toque en el bolsillo. Y más total. en estas circunstancias económicas, ¿no? Claro, es que fíjate, esto es bastante vergonzoso ver lo que está sucediendo actualmente con el sector laboral. Voy a pensar que ya los colegios magisterio alzaron la voz, van otra vez a la calle, Alan. Pero fíjate, algo de lo que me asombra es escuchar al presidente de facto, Nicolás Maduro, Moro, con la estupidez que habló de que Venezuela va a producir toda la comida para poder exportar. Imagínate esa gran estupidez. No, pero, o sea, sabemos que ellos viven en un mundo mágico, un mundo fantástico, un mundo de unicornios, y Ujú. donde ellos, De no hadas, sé si es, no ideadas. sé, ideada, no sé si es que están consumiendo fentanilo, pero lo cierto del caso es que se la pasan volando e inventando cosas Totalmente. que ya el pueblo no le cree. Mire, un ejemplo de esto es este video, Carlos, de los trabajadores de la CBG que han
protestado y le dijeron hasta acá Maduro, hasta aquí llegó hasta acá. Maduro. Vamos a ver. Colectivo. No somos violentos. Los malandros son otros. Ustedes lo saben. No sé si lo tienen retenido o no. No hemos visto a ninguno preso. Tiene a nuestros sindicalistas presos. No crea que vas a utilizar la misma artimaña de meternos 3, 4 presos para después negociar la protesta que tenemos. No, señor. Aquí liberen a nuestros compañeros. Respete el derecho de los trabajadores. Respete la vida de los trabajadores y así sí se puede sentar quien sea a discutir con el patrón, que es el culpable número 1 de todo lo que le está pasando a los trabajadores. Pero es que así está el país, Carlos. La Así gente es. no se lo cala, pero, o sea, ellos lo que están es avivando la fuerza de la olla de presión y cuando el pueblo se desate como un huracán, como un vendaval, se los va a llevar y ellos no entienden el grado de irresponsabilidad que están haciendo al promover como única alternativa de solución a la disidencia la detención y la persecución. Obviamente esto no va a funcionar. Esto le funcionó en un momento, pero en este momento, como está el país, Con estos donde toques de humo. claro, y donde los ancianos prefieren, como lo han dicho, salir y morir en la calle que morirse de mengua dentro de la casa, y otras personas piensan igual. Definitivamente el país se le fue al chavismo. Totalmente, ya no tienen nada que buscar y fíjate si no las ridiculezan en el programa con ese robot dándole un café, Alan, ¿qué te parece a ti esa vaina? No, pero es que ese es el único que le va a terminar obedeciendo el robot. Más nada. Porque, Un- porque la verdad es que el régimen está muy mal y cada día es peor. No logran subir. La última estrategia es llevarse un poco de muchachos, de youtuber, Instagramer y otros para tratar de buscar una estrategia de comunicación que les permita levantar la imagen. Pero es que las cosas están demasiado, pero demasiado comprometidas en el país. Cuando tú enfrentas una campaña masiva que pretende venderte que el país anda pero volando en éxitos y cosas, cuando has prometido desde el 2014 las mismas cosas y estamos en el 2023, cuando te encuentras con un país en donde no hay salud, en donde la educación está por el suelo, en donde la canasta alimentaria cada día está más lejos. La próxima vez que vaya a una persona, un maestro, un educador, un trabajador al mercado va a tener que llevarse un telescopio para buscar dónde está la canasta ¿Dónde básica, está la porque canasta básica? está Ya realmente. sobrepasa, ya sobrepasa los $500. Claro, y en esa realidad pretenden convertir a la gente en chupadedos, por favor. O sea, la etapa no me cantes ese bal porque ya yo me lo conozco. O sea, Claro, y el régimen de facto está totalmente fuera muerto, de foco. total Pero muerto. el problema es, Carlos, que cuando están así en estas circunstancias, se lanzan cual tigre loco a tirar zarpazos a toda la sociedad civil. Y eso es lo que se teme, que a partir de este momento se inicie una persecución contra los ciudadanos, sindicalistas, estudiantes, todo aquel que pueda amenazar la continuidad del régimen de facto. No, y lo bravo del caso es que cada día tiene menos funcionarios, Alan. Sigue saliendo de éxodo, y ahora son militares de nuevo, son policías de diferentes estados. Es decir, que el pueblo está quedando a la intemperie de cualquier malandro, Alan. Esto hay que ponerle la lupa, pero muy urgente, porque esto sí es grave. Bueno, Carlos, y para sumarle un ingrediente más a la gravedad de la situación del país, ¿qué te parece eso de el anuncio de que ya llegó el fentanilo a territorio venezolano? Sí, fue en el estado Táchira. Por cierto, que el gobernador de allá, porque es un gobernador de facto también, Freddy Bernal, indicó que habían localizado un hombre con 45 dosis. Alan, 45 dosis de fentanilo, eso es lo que es sextuplicarlo por 10, porque eso es una droga letal, 100%. Ya serían los zombies de Venezuela. Eso no se puede permitir. Hay que hacer algo contra ese mal. Ahora, el gobierno, ¿por qué no asume esa responsabilidad?
El gobierno, el gobierno es muy irresponsable en su accionar. Lo del fentanilo es muy peligroso porque es una droga sintética que destruye prácticamente el cerebro de la gente. Lo vuelve unos zombies, una gente totalmente anulada de personalidad. Yo escucho y leo historias del consumo de fentanilo y de verdad que es letal, pero más letal es cuando el fentanilo se combina con otro tipo de drogas como lo están haciendo con una persona. Yo no sé qué interés, qué piensa o qué pasa por la cabeza de alguien que sabe que esa pastilla lo va a destruir y que la combinación es más letal. O sea, son suicidas andantes porque no hay otro pensamiento, no hay otra posibilidad de entender cómo esta gente pues se droga de esta manera. Pero fíjate que el fentanilo tiene impacto en el mercadeo de la cocaína, que hasta hace poco era la líder del mercado de narcóticos, ¿no? Sí, correcto. Ya la heroína pasó de moda, y ahora es Sí, el fentanilo. mira, cosas increíbles. El consumo de cocaína y otros derivados ha caído notablemente en el mercado internacional y los Estados Unidos, que es el principal centro de consumo, se está yendo hacia el consumo de drogas sintéticas que Eso es producen ellos correcto. mismos allá, que Sí, por producen. supuesto. Y entonces, eso ha traído una merma en la comercialización de cocaína en el mercado internacional. Esto es dicho por policías, por organismos de seguridad que han analizado el mercado y que han dicho que esto tiene además de la enorme peligrosidad del consumo de fentanilo, también hay la peor circunstancia de que se está reestructurando los cárteles de drogas hacia drogas sintéticas que cada día son más difíciles de sancionar porque Y no más figuran letales. dentro de la normativa, ¿no? Y más letales, claro. Es lamentable ver esto. Por eso es que el presidente de México, sea lo que sea, por A o por B, ha atacado mucho ese tema del fentanilo, a pesar que ha tenido muchas críticas, pero sí lo ha enfrentado en México. Sí, pero la preocupación nuestra es que además de la crisis social, económica, política, de todo el campo que usted pueda observar en Venezuela, ahora se suma este tema de las drogas, de este tipo de drogas sintéticas que de verdad me preocupa la llegada al país porque hay hay una juventud muy dada a este tipo de consumo de drogas cada vez más fuertes, pero obviamente en un sistema social en donde el Estado no funciona, en donde el Estado ha abandonado totalmente su papel de controlador y más bien algunos funcionarios del Estado se vinculan a la distribución de este tipo de drogas, pues la situación es más preocupante, Carlos. Sí, muy preocupante, porque aparte de todo no tenemos, oye, Allen, esto es muy cierto, no tenemos verdaderamente laboratorios toxicológicos como lo había antes en Venezuela para poder ver la cura que tengan algunas de las personas consumidoras. Lamentándolo mucho, vamos a decirlo de esta manera, ya llegó el fentanilo al país. Si solamente capturaron a este con 45 dosis, imagínate los que han pasado por los caminos verdes. Sí, es una circunstancia totalmente peligrosa en este país. Hay otro tema, Carlos. Sigue imparable el tema del dólar, el incremento de la devaluación de la moneda en nuestro país. Eso es un deslave. No hay medida del gobierno para No, controlar nada. esta situación. Y fíjate lo que hicieron ayer, que inyectaron menos 47 millones de dólares. Eso tiene que ver muchas cosas, Alan, porque reducir a menos 47 millones de dólares es mucho el dinero. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, lo que está pasando es lo que siempre ha pasado. Hay mafias que compran este dólar barato, entre comillas, y lo venden caro y lo colocan en el mercado con un diferencial que ahora está creo que unos 50 bolívares, unos
60 bolívares, pero entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Pero ahí está la circunstancia real de un país que no ha logrado, en definitiva, enfrentar esta situación de devaluación masiva de la moneda. La moneda es polvo cósmico, Carlos. Nadie quiere Totalmente. bolívares. No, Nadie nada, quiere y bolívares. fíjate que a esta hora del mediodía, Alan, está en 34,48 el dólar paralelo, el dólar lechuguino, el dólar today, como lo queramos llamar. Es decir, que en el transcurso de la tarde, en el programa de la tarde, eso va a seguir aumentando. Y solamente ya lo que faltan son centavos de dólar para llegar a los 35. Ahora imagínate tú el día viernes a cómo estará. Bueno, y estamos en el mes de septiembre. Correcto, Pero el consumo, las transacciones comerciales generalmente se incrementan durante el último trimestre de cada año. Y ya estamos en septiembre. Ya estamos a puertas de cierre de año. correcto. Y esto pues te genera más presión inflacionaria. Un país se debate entre lo que produce y lo que consume. Y si se incrementa el consumo y no hay proporción de producción que satisfaga ese consumo, llámese alimentos, llámese ropa, llámese servicios, llámese lo que se llame, la tendencia es a encarecer los productos que hay porque simple y llanamente hay más demanda. Por O sea, supuesto, y así tú funciona. sabes, sí, Ese sí. es el ABC de la economía, Carlos. Más nada, y más que todo, nosotros como tema, que ahorita dependemos de la franja binacional, imagínate que en Chansan lo hicimos nosotros en 2 años en el programa. Bueno, van a estrenar ropa usada. Alan, yo dificulto, ni siquiera este año podrán estrenar ropa usada. Sí, de verdad que es lamentable lo que se ve en el país y lo que nos lleva a la misma conclusión que cada vez que podemos la decimos a la gente. Si usted quiere que cambie Venezuela, si usted quiere mejorar las expectativas sobre Venezuela, si usted quiere recuperación del país, hay que cambiar de este gobierno, hay que sacar, execrar a este régimen de facto que lo que nos ha traído es pobreza, desolación, violación de derechos humanos, persecución y sobre todo una condición cada vez de más postramiento de un país que tiene todo para ser rico, para tener una sociedad satisfecha en todas sus expectativas, pero que se encuentra capturada por unos malandros que han hecho de todo para acabar la institucionalidad democrática en el país, Carlos. Esa es la realidad. Han destruido todo el sector económico, empresarial, productivo, Alan, porque el aparato productivo en Venezuela bajó todo, un porcentaje de más del 90%. Hoy día las empresas pequeñas no existen, se están yendo, Alan. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, estaremos muy pendientes de lo que pase en el transcurso de la tarde. Buen provecho para ti, para la audiencia, y estaremos pendientes de lo que pase en el transcurso de este mediodía y será hasta luego. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya Bueno, regresamos. seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Los temas de Franco De Vita, pues, siempre son especiales para animar esta jornada informativa. Bueno, el tema de la violación de derechos que sufrió el joven estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez, es un tema que forma parte de una política, un patrón de política de Estado que persigue, hostiga y genera delitos donde no lo hay. Esto se refiere a la investigación que presentó Amnistía Internacional en su informe Vidas Detenidas, en donde documenta la política sistemática de detenciones arbitrarias en Venezuela. El joven John Álvarez apareció después de haber sido secuestrado a mediados de semana en el Palacio de Justicia el pasado viernes 1 de septiembre y aplazaron su audiencia, pero la imputación llegó el lunes en donde fue acusado de conspiración y asociación y ordenaron su reclusión en una celda. Para efecto Cocuyo, aliado informativo y también portal informativo de Venezuela,
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, ha declarado que esto confirma lo que se ha dicho en el informe de Amnistía Internacional. Es una práctica común de los organismos policiales de inteligencia y contrainteligencia del gobierno de facto de Nicolás Maduro proceder a este tipo de detenciones arbitrarias. Primero se detiene arbitrariamente sin orden judicial ni situación de flagrancia, ya de por sí se viola la ley. Luego la persona entra en una situación de desaparición forzada y después es presentada ante un tribunal con competencia especial en terrorismo o imputada por delitos de la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Se consolida la criminalización entonces de la persona que ha sido objeto de estas acciones. En los casos que se han documentado por parte de Amnistía Internacional, todas las personas fueron presentadas ante los tribunales con competencia del terrorismo, que es el componente del Poder Judicial, que está siendo utilizado en mayor medida para implementar la política de represión del régimen de facto de Nicolás Maduro. Por esta razón, Amnistía Internacional concluye que es de suma preocupación cómo se ha consolidado la criminalización de las personas a través de los tribunales especiales con competencia del terrorismo y aplicando en este marco normativo de forma amplia para agravar las consecuencias del procesamiento penal y de las posibles penas. La gente es detenida y paga lo que se llama una prisión preventiva, que puede extenderse por meses o puede extenderse por años. En el caso de este joven, se encuentran todas estas técnicas, todo este orden de criminalización adelantado por el régimen. También Amnistía Internacional concluye que la organización hizo un análisis que daba cuenta del uso sistemático de la jurisdicción militar. Sin embargo, esa práctica ha sido sustituida paulatinamente por tribunales especiales con competencia de terrorismo. Incluso se modificó el Código Orgánico de Justicia Militar por la presión internacional en torno a cómo eso violenta las garantías judiciales de las personas civiles. Pero lo que se hizo en la práctica fue transferir la responsabilidad de la judicialización de tribunales militares a tribunales con competencia en terrorismo que actúan violando igualmente el Estado de Derecho. Fíjense ustedes, se obtuvo por parte del Estado una confesión incriminatoria de John Álvarez, pero fue producto de las torturas, fue producto del maltrato y la vejación que sufrió este joven venezolano mientras estaba detenido por los organismos de seguridad del Estado. Eduardo Torres, quien es abogado y activista sindical, ha denunciado las torturas que sufrió el estudiante de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez, para obtener de él una confesión, entre comillas, que involucra a otros personajes de la vida sindical en el caso de los 6 sindicalistas que fueron hace poco sentenciados a 16 años de prisión. Veamos las declaraciones de Eduardo Torres sobre este tema. Díganle a mi familia y al pueblo de Venezuela lo que pasó en la audiencia, expresó yo. Lo detuvieron en su moto, sujetos sin uniforme, sin identificación. Lo ruletearon encapuchado varias veces por Caracas. Luego lo trasladaron a una sede. Se dio cuenta al quitarle la capucha que no eran delincuentes comunes, sino funcionarios de la PNB adscritos al DAED. Luego también se incorporaron del DIP. Lo obligaron a grabar unos videos donde dice: Carlos Salazar tiene planes para volar algo, explotar algo en la Vallecoche. Le preguntaron por José Patines. Lo obligaron a grabar. Carlos Julio Rojas tiene organizado a los vecinos para crear conflicto en el centro de Caracas. Un funcionario que estaba detrás de él le decía: si te mueves, se me dispara el fusil. Fue golpeado con un bate, con un jergón de cama, cubiertos con fundas para que no dejen evidencia, descargas eléctricas, expresó John, y así quedó en las actas de la audiencia de juicio ayer en la de presentación. Descargas eléctricas en rodilla, costilla, testículo. Identificó nombres de funcionarios: Rogney, que es el comandante de la unidad; Pedro Sosa Gavidia. En ese sentido, algunas características, porque hay que ser responsable.
Rodney, acento colombiano, 1,65, aproximadamente 100 kilos, digo yo. Pedro, entre 1,80, 1,90 metros, 100 kilos. Sosa, 1,90, usa lentes, cabello y barba blanca. Nosotros solicitamos que se abra una investigación de oficio. La Fiscalía debe remitir este caso, el Ministerio Público debe remitir este caso a una Fiscalía de Derechos Fundamentales. Bueno, pero ahí está la circunstancia. No hubo fiscal en ese momento de la detención. La detención es irrita. La detención no corresponde a ninguno de los parámetros establecidos para este tipo de procedimientos sin orden judicial. Y de hecho, pues ya el proceso está viciado. Eso cualquier juez lo vería, pero no los jueces chavistas. Los jueces chavistas ven otra cosa, en donde se cumple la orden, y la orden fue detener a este muchacho e involucrar a otros dirigentes sociales y sindicales en presuntos delitos que seguramente se va a materializar en las próximas semanas. Pero el tema es que aquí tenemos una persecución evidente por parte del régimen en contra de la sociedad civil, en contra de los sindicalistas, en contra de los defensores de derechos humanos, de los estudiantes y de toda aquella persona que pueda ser o promover la situación que el régimen está propiciando al violar derechos humanos en Venezuela. Toda persona que pueda denunciar esto se convierte en objetivo del Estado venezolano. Una de las acciones que han tomado las dirigentes sindicales y específicamente la Coalición Sindical Nacional fue solicitar, a raíz de toda esta situación, ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que visite e investigue las denuncias de tortura hechas por este estudiante de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez, quien fue, repito, detenido por su supuesta implicación en planes conspirativos. El estudiante se encuentra recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. Solicitamos igualmente protección para este estudiante de la UCB que está en manos de los organismos que los torturaron, ha pedido el abogado Eduardo Torres. Estas declaraciones frente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha permitido conocer la declaración que vimos a través del video. También Álvarez, según el tribunal, tenía una orden de aprehensión desde julio del 2022 por los delitos de conspiración y asociación, vinculados con la misma causa de los 6 dirigentes sindicales que fueron sentenciados a 16 años del pasado 17 de agosto. ¿Ustedes creen que si ese muchacho hubiese tenido orden de detención no se hubiese aplicado de manera inmediata y no serían 6 sino 7 los detenidos y sentenciados por el proceso de los sindicalistas? Obviamente esto es una orden de aprehensión forjada. Y obviamente así actúan los órganos y los cuerpos de seguridad en conchupancia con los tribunales de delitos de terrorismo en Venezuela. El joven, recordemos, denunció que fue golpeado con un bate para obtener una confesión. Todo eso quedó en las actas de audiencia de juicio. John identificó a las personas. También manifestó que había funcionarios y dio descripción física de los que no conocía por nombre. También se ha indicado que en el caso de John Álvarez, el sindicalista Carlos Salazar, uno de los que han sido mencionados por la presunta declaración del estudiante John Álvarez, rechazó las torturas de las que fue víctima el estudiante, aseguró a los medios de comunicación que todo se trata de un juego macabro del régimen de facto y su cúpula de funcionarios para intentar callar la voz de la dirigencia. Le preguntó directamente a Tarek William Saab: ¿va a investigar a los policías que lo torturaron? El gobierno sabe que no pudo amedrentarnos con el CUPAX. Se molestaron porque los denunciamos y dijimos las 20 camionetas que le vimos, por eso reaccionan de esta forma. Salazar aseguró que el acoso del gobierno de facto de Maduro hacia la dirigencia irá a la plenaria de la ONU a través de la misión de determinación de hechos. Pretenden hacer injuria y tratar de hacer una guerra que no existe en Venezuela. Por su parte, otro de los mencionados en la supuesta declaración de John
fue el dirigente vecinal Carlos Julio Rojas, quien responsabilizó al ministro del Interior y de Justicia, Remigio Ceballos, y al fiscal de facto, Tarek William Saab, por su integridad. Aseguró que las torturas de las que el estudiante de la UCB dijo fue víctima forman parte de la política sistemática del gobierno. Lo que pudimos ver ayer es cómo un joven lo obliga a inculpar a personas que estamos en la calle. Los únicos delitos que hemos cometido es estar en la calle denunciando. Cuando recibimos la alerta de que había una orden de aprehensión en nuestra contra, lo avisamos. Puedo decir que toda esta trama la montó el presidente de facto, Nicolás Maduro, e incluso por las denuncias serias de cómo se han convertido las invasiones en su peculio económico. Yo conozco a John Álvarez, un líder estudiantil. Lo que le obligaron a decir es falso. Y eso mismo dijo John Álvarez a su abogado. Así que en Venezuela así hace las cosas el régimen de facto. Vamos a escuchar ahora otra violación de derechos. Se trata de la expulsión del preso político Jonathan Palacios, nacional colombiano, que fue condenado sin pruebas por los delitos de ultraje a persona investida de autoridad pública, agavillamiento y propagación de enfermedades de animales y plagas. El preso Jonathan Palacios estuvo acompañado por el equipo de Foro Penal, quien trató todo el tema legal y su liberación. Jonathan, colombiano, natural colombiano, pero con muchos años de residencia en la frontera de San Antonio y Ureña, en el estado Táchira, fue expulsado a Colombia. Fue expulsado por razones políticas. Pero veamos su declaración. Buenas, Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal en el estado Táchira. Hoy nos encontramos en el proceso de expulsión del connacional colombiano Jonathan Palacios, preso político en Venezuela desde el año 2021. Caso específicamente Funda Bolívar, donde recibió condena el día jueves de la semana pasada por el Tribunal Segundo de Juicio, extensión San Antonio. Jonathan, puedes comunicarnos, decirnos cómo te sientes, qué ha sido para ti esta noticia, el poder salir en libertad. Quiero agradecerle a todo el equipo del Foro Penal por esa labor humanitaria que hacen por tantas personas a nivel nacional. Quiero dirigirme a los presos políticos que hay en Venezuela, decirles que estoy de su lado, que viví todas esas terribles aberraciones que comete el Estado venezolano en contra de cantidad de personas inocentes, y que agradezco enormemente al Foro Penal lo que hacen y que me uno totalmente a esa causa, porque viví de primera mano las circunstancias terribles que se viven en Venezuela como preso político. Gracias al Foro Penal por la labor que hacen, gracias Raquel, gracias por todo lo que hiciste. Bueno, lo cierto es que Jonathan Palacio, expulsado hacia Colombia por parte del régimen de facto, con una sentencia injusta, porque él simple y llanamente estaba haciendo actividad de defensa de los derechos animales. Y bueno, todo lo que sea ONG y organizaciones no gubernamentales en general son transformadas en por el gobierno, por el régimen de facto, en una organización criminal. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, rebajó la previsión de crecimiento que había estimado en diciembre para Venezuela y que en ese momento, en diciembre del año pasado, estaba situada en 5% para este 2023. Dijo entonces que Venezuela había sido el país que había experimentado el mayor incremento en el 2022 en América Latina con 12%. Sin embargo, todo se derrumbó dentro de mí porque las nuevas previsiones de la CEPAL son más modestas. Para el organismo con sede en Santiago de Chile, el nuevo informe señala que la economía mundial se mantiene en una senda de bajo crecimiento económico y que los países desarrollados seguirán con sus políticas monetarias contractivas. No cabe esperar sino una baja significativa del proceso económico en varios países. Venezuela, que tenía 5% de estimación de crecimiento para este año, ha bajado a 3,2%. Y también, por otra parte, recordemos que el Observatorio Venezolano de Finanzas
ha señalado que la economía venezolana entró en recesión al registrar 2 trimestres consecutivos de caída. La economía venezolana tiene un nuevo ciclo recesivo, afirma el Observatorio Venezolano de Finanzas. La situación económica del país no es la mejor y esto es lo que ha visto la CEPAL al actualizar sus cifras y al decir Venezuela no va a crecer más del 3,2% hoy, pero si se esperan unos meses más, a lo mejor esto tiende más hacia la baja que hacia otra situación. Vamos a escuchar NotiAudio El Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. NotiAudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Tramita tu licencia de conducir en Estados Unidos siguiendo estos pasos. La lista de requerimientos depende del estado en el que resida la persona interesada en gestionar su licencia de conducir. Sin embargo, en estados como California, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y Washington, D.C., los requisitos se resumen en proporcionar una muestra de identidad y residencia, pagar la respectiva tarifa de solicitud, realizar el escaneo de huellas digitales y proveer una fotografía, aprobar un examen de vista, una prueba de conocimiento y otra de señales de tráfico. Selva del Darién. ¿Cómo actúan Colombia, Panamá y Estados Unidos ante el flujo migratorio? El flujo de cerca de 3.000 migrantes que atraviesan diariamente la Selva del Darién se ha convertido en un asunto que busca ser resuelto entre Panamá, Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, la gran afluencia de personas les impide llegar a una solución concreta, según señaló el medio noticioso colombiano La Silla Vacía. Colombia se quiere deshacer de los migrantes, Panamá no los quiere recibir pero tiene que hacerlo, y los migrantes se convierten en una papa caliente que se pasan entre países y nadie asume la responsabilidad, dijo el coordinador de la Fundación Panameña Fe y Alegría, Elías Andrés Cornejo, a La Silla Vacía. La migración deja vacíos a los pueblos rurales de Portuguesa. El líder social de la localidad, Alfredo Fernández, precisó que por efectos de la migración cada semana salen al menos 2 viajes directos desde el municipio de Guanarito a la frontera colombo-venezolana con una carga de entre 80 y 100 personas por viaje. Fernández, quien también es directivo de la Cámara de Comercio Local, calcula que en lo que va de 2023 se han marchado del municipio cerca de 4.000 personas. Esto afecta el desarrollo social, económico y político del municipio. La gente remata su patrimonio para llevarse como mínimo $2.000 en el bolsillo, precisó. ¿Quién es Pataliza, el esposo de la comerciante asesinada en Ciudad Ojeda? Franklin José Jiménez Bracho, conocido como Pataliza, tiene 49 años y es un comerciante de Ciudad Ojeda en el estado Zulia. Su esposa, Carolina Nader, de 31 años, fue asesinada por hombres armados junto con su primo William Salam cuando salían de su casa el viernes 5 de marzo de 2021. El 4 de abril de ese año, el 6CPC señaló al empresario de ser el autor intelectual del doble homicidio. Por el hecho, hay un detenido y las autoridades buscan a un ex policía involucrado. Actualmente, Pataliza tiene una alerta roja emitida por Interpol y es uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela por los delitos de extorsión, sicariato y tráfico de personas. Primaria. Usuarios reportan fallas en el buscador de centros de votación. A pesar de que la Comisión Nacional de Primaria la describe como una herramienta digital amable y sencilla de usar, para los adultos mayores es complicado introducir su fecha de nacimiento, pues no permite escribirlo directamente, sino que deben retroceder varias páginas con años hasta llegar a la que les corresponde. Otra problemática es que en el caso de los venezolanos en el exterior, la página solo muestra la ciudad para votar, sin especificar la dirección del centro al que hay que acudir. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. La empresa Shell, petrolera, y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago estarían cerca, según la agencia de noticias Reuters,
de acordar con Petróleos de Venezuela un crédito de $1.000 millones para explotar conjuntamente un campo de gas denominado Dragón, que se encuentra en aguas territoriales venezolanas. Reuters afirma que de concretarse se aceleraría el estancado desarrollo offshore de la industria petrolera venezolana. Estados Unidos otorgó en enero a PDVSA, Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago una autorización por 2 años para la reactivación del proyecto. Las negociaciones avanzaron poco por la exigencia del gobierno de Joe Biden de que el proyecto de gas propuesto excluya pagos en efectivo a Venezuela o sus compañías estatales. El régimen de facto se negó a aceptar los términos de la licencia estadounidense para el desarrollo del complejo gasífero. Esa demanda estadounidense todavía se mantiene como obstáculo, pero Trinidad y Tobago solicitó a Joe Biden reconsiderarlo. 2 personas dijeron que en gran parte de los $1.000 millones que Venezuela quiere que se reconozcan pertenecen a una línea de gas casi terminada que conecta el campo marítimo con la costa venezolana. El campo Dragón está en aguas de Venezuela y Trinidad y Tobago ha visto con gran interés la explotación de este proyecto gasífero porque permitiría reactivar su propia industria del gas y hacer a su vez exportaciones al mercado europeo, que es muy necesitado de este gas una vez se ha cerrado la posibilidad de aporte o apoyo de Rusia por el tema de la invasión a Ucrania. Hay una situación, le hemos comentado ya varias veces, la detención del estudiante de antropología, John Álvarez, y su madre, la señora Wendy Peña, ha agradecido el apoyo de estudiantes, profesores y autoridades de la UCB que exigen su liberación. Veamos la posición de Wendy Peña, madre de John Álvarez. Los estudiantes que están apoyando a mi hijo John Álvarez exijo su liberación porque es un muchacho, un luchador, un joven honesto, es músico, es deportista, estudié Derecho, estudié en la UCB Antropología, gracias a las autoridades, gracias a sus profesores y al rector de la universidad que ha estado desde el primer momento apoyando a John. Bueno, el dolor de una madre que exige la libertad de su hijo. Vamos a escuchar el reporte de Sorciré Rodríguez, periodista de Siempre Venezuela para el área de Táchira, Mérida y Trujillo. Gracias Alan Peralta y Miura Oscategui por este contacto informativo a través de Siempre Venezuela Radio Noticias con información importante desde la cordillera andina con este almuerzo comunicacional, y es que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL ordenó el cierre de la emisora Continental 103.5 FM, específicamente la estación de radio salía al aire en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. El productor radial independiente Antonio Ruiz expresó que a la emisora llegaron 2 funcionarios del ente estatal con una orden para que cesaran las transmisiones. Esto bajo el alegato de extinción del dominio de la frecuencia y que el dial lo requerían para el circuito nacional Tiuna. Aclaró que no se llevaron ningún equipo, tampoco aparecieron en las oficinas con guardias nacionales ni policía, solo 2 funcionarios de CONATEL debidamente identificados y mandaron a apagar la frecuencia, quedando efectivamente fuera del aire. Con esta decisión quedaron afectados al menos 10 productores independientes, 3 operadores de radio y un coordinador general, aseguró el señor Antonio Ruiz. Específicamente, hace poco más de un mes, la emisora Éxtasis 97.7 FM también cerró sus transmisiones luego de recibir una notificación de CONATEL. En el caso se desconocen los motivos de la decisión, solo hubo una notificación de la extinción de su habilitación para operar en el espectro radioeléctrico venezolano. La ONG Espacio Público asegura
que solamente entre el año 2003 y 2022 se cerraron unas 285 emisoras de radio en todo el territorio nacional y que la mayoría de estas medidas las ejecutó Conatel en medio de procedimientos administrativos. En estas ocasiones ocurrió con el apoyo de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad. Dentro de otras informaciones tenemos el alarmante aumento de suicidios en el estado Mérida y de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencias en Mérida, preocupa el impacto del efecto imitador de los suicidios. Este fenómeno ha llevado a las investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia a realizar un trabajo de investigación donde ellos aseguran que desde enero hasta el 26 de agosto de este año se han registrado un total de 39 muertes por suicidio y 18 intentos del mismo. Sin embargo, lo que preocupa a los investigadores es el método utilizado por aquellos que deciden quitarse la vida. De los 39 casos, el 59.5% implica ahorcamiento, mientras que un 27% optó por lanzarse desde lugares elevados, lo que equivale a 10 personas que recurrieron a esta vía. Además de preocupar, registran más cantidad de suicidios en mujeres. De acuerdo a la muestra, una tendencia más alta que el masculino, con un 40% de mujeres frente al 25% de hombres. Según el Observatorio de Mérida, esta tendencia puede explicarse por una combinación de factores de riesgos asociados a comportamientos suicidas. Sin embargo, en respuesta a la necesidad de una cobertura responsable, el Observatorio de Violencia de Mérida planea ofrecer un taller para periodistas interesados en mejorar la forma en que informan por la violencia autoinfligida. Estos talleres se llevarán a cabo este mes de septiembre. Además de ello, los merideños vivimos sumergidos en el abandono total de los gobernantes sin soluciones a las necesidades básicas. En la cordillera andina hay una crisis de servicios públicos a todo nivel. La crisis del servicio eléctrico se agudiza con el incremento de los apagones a lo largo y ancho del estado, afectando a todo el mundo. Ciudadanos, hospitales, comercios, servicios públicos, la falta de mantenimiento e inversión en el sector genera una situación de riesgo y vulnerabilidad ante el posible colapso del servicio eléctrico nacional. También en la comunidad Pata de Gallina del municipio Tovar, en el estado Mérida, los pobladores deben bañarse con agua de lluvia y recoger en Pimpina agua de las nacientes para cocinar, porque desde hace 8 meses no saben lo que es recibir el vital líquido por tubería y la empresa hidrológica Aguas de Mérida no presenta ninguna solución. Si de política les hablamos, el aula magna de la Universidad de la ULA no podrá ser escenario de debate de precandidatos presidenciales, ya que el representante estudiantil Douglas Mateus explicó que el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, en la figura del rector encargado, el profesor Manuel Morocoima, se negó a prestar el aula magna para que se lleve a cabo el debate. Hablan los candidatos de los precandidatos de los partidos de la Unidad Democrática de cara a las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre de este año y el eminente escenario electoral presencial del año 2024. Ha sido negada el acceso para este tipo de situaciones de debate de todos los precandidatos políticos. Se espera concretar otro espacio universitario para que se dé este debate tan importante y vengan a la ciudad de Mérida todos los precandidatos para el debate.
Y ya para finalizar, el día de ayer, la comisión de la Plataforma Unitaria presentó un análisis sobre la triste realidad de los servicios públicos en el estado Trujillo. Esto se dio a través de una rueda de prensa en las instalaciones del Centro Comercial Edivica en la ciudad de Valera. Se desarrolló por donde Joaquín Aguilar fue el vocero en esta oportunidad de la Plataforma Unitaria, respaldada por los partidos políticos Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI y Convergencia, para manifestar su opinión sobre la ineficiencia de los servicios públicos que viven todos los trujillanos. Escuchemos sus declaraciones. Las colas y entre la escasez y el colapso de los servicios públicos. Los trujillanos destinamos nuestros ingresos en pago de servicios prácticamente inexistentes, puesto que casos como la electricidad y el agua se mantienen con frecuentes cortes de suministro. Trujillo vive sin agua. Yo creo que no tenemos que ahondar mucho en esto. El problema del agua en el estado de Trujillo es terrible. La pobre que nos llega no es de calidad y ahora se ha vuelto supremamente costosa. Porque hasta hace unos meses pues no llegaba agua o llegaba de vez en cuando. Estas fueron las palabras de el representante de la Unidad Democrática sobre el análisis de esta triste realidad de los servicios públicos en el estado Trujillo. Además de ello, cortes de electricidad que de horas pueden convertirse en días, un servicio que se cobra a viviendas y empresas con facturas de 40 meses sin cancelar, siendo esto un abuso ante los bajos salarios que reciben los venezolanos y los trujillanos. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Sorciré Rodríguez, CNP 15959. Bueno, y con el reporte de Sorciré Rodríguez finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto, un equipo siempre a la orden, siempre dispuesto. No me queda más que invitarlo para la nueva edición de Siempre Venezuela esta tarde de 4 a 6 de la tarde por estos mismos canales, y también para que estén pendientes de nuestras informaciones a través de nuestras redes sociales. Un abrazo, buen provecho, nos vemos en la tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio, en Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.